antropólogos não são plantas, não são animais. Sua existência está profundamente entrelaçada com a existência de outros organismos vivos, formando a rede micelar que sustenta a floresta. O que podemos aprender com eles? Artistas, cientistas, curadores, antropólogos, pensadores vindos de diferentes países, culturas e experiências distintas, formulando perguntas de forma coletiva dentro da Amazônia. Que tipo de conhecimento podemos construir por meio de uma abordagem transdisciplinar, sem fronteiras e hierarquias? First of all, we are here now in the Amazon. I would never be here with specialists from my own field, so researchers, but then also with artists and curators who see the world a little bit different, I guess, because we have different approaches and interests and methodologies to look at things. And I think that was great because you can experience nature with all the different senses. I think it's a great experience for me. And it's the first in that kind. I mean, you see, it's like a big thing. Oh, do you have the goggles? Yes, but I Estamos formulando preguntas que expanden mucho más allá de nuestras propias disciplinas y nuestros espacios localizados, y creo que extienden más la conversación para expandir esos espacios. Creo que más allá de encontrar una respuesta a algo, no se trata solamente de defender un territorio local, sino de formular esta pregunta hacia otros lugares, y que esos lugares también entiendan que este mundo en el que habitamos es responsabilidad de todos y no solamente de algunos grupos específicos como los pueblos indígenas o quienes habitan los territorios en peligro de extinción. Então esse é um projeto muito desafiador para o Lab Verde, porque ele envolve não só diferentes disciplinas, artistas, cientistas, curadores, antropólogos, como diferentes nacionalidades. É um projeto internacional, envolve 3 nações, Brasil, Chile e Suíça, e é uma pesquisa que vai durar 3 anos. Em diferentes campos, nós vamos pesquisar na Amazônia, pesquisar na Patagônia, fazer pesquisa nos Alpes Suíços, com essa mesma equipe transdisciplinar e sempre com esse mesmo objetivo, que é pesquisar as relações simbióticas dos fungos. Como é que a gente consegue olhar os fungos e integrar essas diferentes disciplinas e nacionalidades? Funky Cosmology propone una mirada transdisciplinar que entrelaza arte, ciencia y territorio, invitando al público a reconsiderar nuestra relación con los ecosistemas desde la perspectiva de los hongos, organismos que sostienen la vida a través de redes invisibles de cooperación, transformación y resiliencia. Y hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura le vamos a dedicar nuevamente a hablar de exposiciones, a hablar de arte y este cruce imposible o posible. Ahí a lo mejor nuestras invitadas me corregirán respecto del enunciado que acabo de señalar, respecto de la exposición Funky Cosmology, investigación y creación transdisciplinar en torno al reino de los hongos. Y hoy, para poder hablar de esta exposición actualmente en la cartelera del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal y en la Galería Suiza Espacio de la Estación Metro Ñuñoa, conversamos con María Luisa Murillo y Patricia Silva Flores. María Luisa, bienvenida. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Para quienes van a ver y escucharán este programa, ¿qué poder decir de nuestras invitadas? María Luisa Murillo es artista, curadora y gestora cultural. Su trabajo conecta arte y ciencia desde el extremo sur de Chile
enfocándose en memoria, identidad y formas de habitar humanas y más que humanas. Es directora de la Casa Museo Alberto Bareiswil, y espero haberlo dicho bien, de la Patagonia, y co-curadora de la exposición Fungi Cosmology. Y qué poder decir de Patricia Silva, también nuestra invitada. Es ecóloga especialista en hongos y micorrizas y actualmente se desempeña como profesora asistente en la Universidad Católica del Maule. Sus principales líneas de trabajo incluyen la investigación en ecología micorrízica y su aplicación en restauración y agricultura, la formación académica de pregrado y posgrado y una activa labor en divulgación científica fúngica. Ahora sí, bienvenidas y muchísimas gracias por aceptar esta conversación e irnos directo de cabeza a hablar de este cruce de arte y ciencia. Y desde el inicio, ¿cómo se gesta un proyecto como este? Un proyecto tan interdisciplinar y con esta colaboración internacional. Sí, mira, la verdad es que es un proyecto que es de largo aliento porque se da en el contexto de lo que es la Casa Museo Alberto Beresville y nuestro programa de residencias de arte y ciencia, que comenzamos en el 2018 por ahí, y hicimos varios proyectos grupales de investigación transdisciplinaria, invitando a artistas, científicos y investigadores del territorio de Magallanes. Y ya como después de 3 años de hacer estas residencias, me reuní con Lilian como una curadora brasilera que hace residencias en Manaus, en Brasil. Nos conocimos y empezamos o sea, y decidimos en el fondo hacer un proyecto en conjunto. Y ambas teníamos estos programas de transdisciplinarios, de arte y ciencia, y en el caso también de ella específico de ecología. Era más, ella hacía estos viajes de inmersión en la Amazonía y yo hacía unos viajes de inmersión en Tierra del Fuego. Entonces, de alguna forma, conectamos con nuestras metodologías de trabajo como curadoras y directoras de instituciones, en el fondo, en lugares extremos y bueno, y ahí luego llegamos al tema del reino fungi como una extensión de lo que ya veníamos haciendo, en el fondo. Porque en el caso de Lilian, por ejemplo, ella había trabajado con la editora del libro Let's Become Fungal. ¿Te acuerdas, Pachi? ¿Conoces ese libro que vimos que lo tenía Lilian allá cuando fuimos? Que también es un libro que habla sobre las dinámicas micelares. Exacto, ahí está. Ahí está ese libro. Entonces ella, imagínate, estaba trabajando con la editora de ese libro, entonces ella como que de alguna forma la introdujo a ella y yo por mi parte venía trabajando una temática que tenía que ver con la conciencia y investigando sobre la conciencia llegábamos a los hongos medicinales y estas plantas sagradas y bueno, muchas cosas. Entonces, en el fondo que fuimos confluyendo a trabajar con el reino fungi y en estas dinámicas de arte y ciencia y luego agrandamos el grupo, en el fondo me introdujimos al partner suizo, a los partners suizos que son varios, y hacer el equipo de trabajo y después ponerse a trabajar en el fondo en los viajes a terreno, que es donde se juntaba el equipo, y en reuniones también virtuales donde logramos compartir, o sea, en otra dinámica, ¿no? Así más o menos se gestó. Pero todo esto en el tiempo, ¿no es cierto? Son años de trabajo. También son años de trabajo como para juntar lo que es artes visuales y apoyarlo también con ciencia. Y aquí quiero irme con Patricia respecto. El mundo fungi es rico, pero quizás desde la visual, al menos desde mi lado, rico y quizás me falta visual para poder ver la variedad, la cantidad de especies y las utilidades que puede tener el reino fungi. Sí, efectivamente, el reino fungi, yo diría que en estos últimos años en Chile, estos últimos 10 años aproximadamente, se ha generado un boom con respecto al mundo de los hongos, porque como bien dices tú, em,
han sido desconocidos por mucho tiempo, poco observados. Como decimos en biología, no son una especie carismática, ¿cierto? Entonces había mucho miedo, mucha micofobia, ¿cierto? Se pensaba que eran venenosos o que representaban suciedad. En algún momento acá en Chile, de hecho, no sé si has escuchado la expresión población callampera, ya despectivo, ¿cierto? ¿No? Y tiene que ver con que ir a buscar hongo era como la comida de la gente que no podía comer, ¿cierto? Entonces, hay toda una historia en Chile donde los hongos en el fondo se fueron yendo para abajo, para abajo. Y ahora, los últimos 10 años, como decía, se han puesto en valor, porque como bien dices tú, tienen un montón de usos, son tremendamente fundamentales para los funcionamientos de nuestros sistemas naturales. Por lo tanto, de a poco se ha ido aumentando esta visibilización, no solo en la academia, porque en la academia también era muy poquito, sino también hacia afuera, ¿cierto? Y ha sido bidireccional, o sea, personas que no necesariamente vienen de la academia o del mundo científico se empiezan a meter en este mundo y se dan cuenta que podemos establecer diálogos desde las distintas miradas y de las distintas disciplinas. Así que un poco aprovechando ese boom y con razón, ¿no? O sea, estamos frente a problemáticas actuales tan complejas, climáticas, ¿cierto? Principalmente, que sociopolíticas, ¿cierto? Que finalmente los hongos nos empiezan a mostrar igual formas de relacionarnos, formas de solucionar problemas, entre millones de otras cosas más. Bueno, también decir que, que el proyecto de esta exposición está financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2025, y la Fundación Suiza para la Cultura Pro Helvetia. También en la exposición participan los y las artistas Seba Calfuqueo de Chile, Jorge Mena Barreto de Brasil, Maya Milder de Suiza y Valentina Cerrati de Chile. Aquí quiero ir con María Luisa. Bueno, mencionaste que aquí esta confluencia de trabajo son años para que este trabajo quedara perfecto, para que quedara posible de ser parte de una exposición. Pero ¿cómo es este trabajo, quizás desde lo íntimo? Juntar científicos, juntar artistas visuales, eh, de la ciencia y quizás también estas cuestiones territoriales y ecológicas y culturales también confluyen en un, comillas, producto que pueda ser de libre exposición para quienes vayan tanto al MAC o a la Galería Suiza Espacio. Bueno, o sea, es un trabajo que tiene mucho de hacer que las cosas pasen, en el fondo, como de articular y lograr y mover todas las piezas para que vaya funcionando. Em, y bueno, hay un trabajo de edición bastante importante, creo yo, como de ir teniendo una visión y acompañando a todos para que vayan logrando como quieren aportar también, porque en el fondo en estos proyectos que son multidisciplinarios, pasa que cada uno es muy experto en lo que hace en el fondo. Entonces, hay un montón de dimensiones de cada uno de los investigadores. Está como toda la parte personal, su forma de ser, cómo aporta con sus dinámicas. Entonces, después está toda la parte académica o la parte más teórica o metodologías de investigación de cada una de las disciplinas, ¿no es cierto? Que eh, otra forma de confluir y de comunicar y de intercambiar, y después está toda la parte de creación también, porque la creación es lo que nos llevó a hacer esta exposición y la intención de transformar en el fondo toda esa narrativa que logramos articular en un lenguaje visual. Entonces, a mí me encantan las exposiciones, creo que son unos espacios súper importantes en la sociedad como un refugio, en el fondo el museo como un refugio, y tú vas y te entrega, puedes establecer un diálogo o algo, una emoción con el museo, con la exposición, eh, y no necesariamente con las personas que van. O sea, puedes dialogar con el proyecto y
o no, o sea, no sé, es como es súper bonito lo que se genera en la exposición y ver como la cantidad de volumen de gente que va al MAC, eso es espectacular, o sea, va mucha gente realmente. Y eso es súper bonito verlo, que es un lugar que está absolutamente vivo y lleno de gente con mucho interés en participar. Entonces es genial al final. Lo encuentro súper, súper positivo lograr desembocar estos proyectos que a veces son tan etéreos también, lograr bajarlos a una exposición es un tremendo desafío y creo que eh, lo logramos súper bien. Y de hecho la instancia que tuvimos en Suiza con Patricia también, en la residencia de Suiza, que al final de la residencia hicimos la curadora Irene Hediger y Margot Chap, que son nuestras partners allá, nos invitaron y nos pusieron contra la pared nos invitaron a hacer una intervención de un día al final de la residencia en el campus de la Universidad de las Artes de Zúrich, en uno de las salas negras que tienen en el fondo, que es una caja negra, pero bueno, pues teníamos un montón de posibilidades técnicas y funcionó súper bien. También hicimos una instalación que se creó en pocos días y de ahí también esos frutos, eso es la primera instalación que hicimos y de hecho mucho de lo que hay ahí está en el Museo de Arte Contemporáneo con una edición distinta también. O sea, está, por ejemplo, el mismo contenido, pero puesto de otra forma, instalado de otra forma y en diálogo con las posibilidades que tiene el museo, ¿no? Con el MAC. Y nada, y así editamos 4 salas. Y en una está Seda Calfuqueo, en otra, eso fue en la sala 10, después en la sala 11, que es una obra que hicimos con Maya Minder, entre ella y yo, y generamos esta instalación, una instalación de un hongo de una foto de Maya. No sé si te acuerdas, Pachi, esa foto del hongo que se mira a sí mismo con un espejo, porque, paréntesis, en los viajes a terreno, Yu, la micóloga brasilera, llevaba un espejito redondo que ponía por debajo de los hongos para mirarlos. Entonces Maya hizo una foto de uno de esos instantes y claro, es súper interesante porque a mí me sirve para llegar a la narrativa que quiero instalar, que en el fondo es como hacer la analogía de que el hongo se mira a sí mismo y también había una introspección o una mirada hacia las dinámicas artísticas y cómo son y para dónde van y un poco más introspectiva en ese sentido de mirar el rol de los artistas y de los científicos en sus quehaceres. Y después está el trabajo de Valentina Serrati, que ella hizo una instalación a gran escala ocupó muchas herramientas que hace la fotogrametría, ¿no es cierto, Pachi? Eso, fotogrametría de los esporomas y trabaja con una artista sonora de Valparaíso, Alizú, que generaron esta pieza súper interesante, les recomiendo ir a verla, está muy, muy, muy potente. Y después en la sala 13 está el artista brasilero Jorge Mena Barreto y Maya Minder con una serie de entrevistas y que están hechas una instalación también. Entonces ahí está ese formato que puedes ver la instalación y si te interesa puedes ver las entrevistas en YouTube. Y hicimos esta mesa, bueno, ahí la Pachi puede contar más porque son las especies que conocimos allá en los tres territorios que visitamos y bueno, también ahí está el video de Jorge Mena Barreto, que es una obra muy simple, pero súper interesante porque propone a través de una imagen muy simple de mirar un bosque hacia arriba, boca de espalda en el fondo del suelo, cómo esa imagen te puede llevar a conectar con la naturaleza y la sensación de estar acostado en el bosque mirando hacia el cielo, como una invitación a conectar y con la naturaleza y en general con lo otro, ¿no es cierto? Como a conectar con
con otredades, dentro de ellas incluso toda la gente que participó en el proyecto o en general con la vida, así como propone una conexión con la naturaleza que creo que es súper atingente a las problemáticas actuales. Así que por ahí va. Patricia, ¿algo que agregar? No realmente, bueno, también sí me llama la atención ahí cuando María Luisa indica mirar a las propias prácticas artísticas. Yo añadiría ahí que también mirar las propias prácticas científicas, ¿no? Se generaron discusiones súper ricas que son también actuales en ciencia, el tema de cómo la ciencia occidental en general es muy extractivista, ¿cierto? De ir, tomar, llevarse las cosas y luego no volver a los territorios o no hacer partícipe a las personas de los territorios que, que por una cuestión histórica son los que viven ahí y probablemente son los herederos de toda esa naturaleza. Entonces, eso es algo que yo también conecté muy bien personalmente con mi práctica científica, con los artistas, ¿no? Porque es parte de mi práctica, ¿cierto? Siempre estar en contacto con las comunidades, hacerlas parte de los procesos científicos, y yo creo que por eso también se nos hizo relativamente fluido interactuar estos científicos que eligieron, científicas, científicos, con estos artistas, ¿no? Porque en el fondo esas eran temáticas que se iban cuestionando, algunos más a flor de piel que otros, y aquellos que no estaban tan sensibilizados con esto también se dieron cuenta de esto, o sea, estas científicas que fue como, wow, sí, en realidad no me había dado cuenta de esto, cómo estábamos haciendo ciencia. Entonces, claro, te invita a cuestionar totalmente la práctica personal y la relevancia también de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Interdisciplinarios realmente, ¿cierto? Donde, y como bien dijo María Luisa, donde cada uno es muy especialista en lo que hace. Entonces, la verdad es que para mí era un caldo de cultivo perfecto para que se generaran nuevas ideas, nuevas reflexiones, nuevos cuestionamientos. Yo creo que todo, o sea, yo hablo por mí en este momento, pero pienso que todos de una u otra manera fuimos profundamente impactados por el proyecto y que se va a ver muy claramente después lo que cada uno haga, ¿no? Entonces, se generan cosas para el proyecto, dentro del proyecto, por el proyecto, pero también como un micelio y como un hongo expande fronteras y formas de seguir avanzando en lo que cada uno hace también, y en conjunto, ¿por qué no? Así que sí, y también quisiera añadir que claro, como o sea, estamos en un espacio de museo, ¿cierto? Muy típico para los artistas, muy normal, pero para los científicos no, o sea, estar en un museo y tener la posibilidad de mostrar los hongos, poder mostrar cómo crecen, poder mostrar la práctica, la forma en que nosotros los científicos trabajamos, también es una forma, y para nosotros los científicos es súper relevante de de bajar del pedestal a la ciencia, así como que es algo que está en la academia, en la universidad, y que si no entras a la universidad no lo puedes ver. El museo es un espacio abierto, gratuito, donde la verdad, si uno hace prácticas activas de llevar, por ejemplo, escuelas, colegios, de una u otra manera conectamos em, con disciplinas, con formas de hacer esas disciplinas que podrían ser muy lejanas. Entonces, para mí, eh, amé las obras de mis colegas artistas, están maravillosas, increíbles, te invitan a reflexionar mucho, muy potentes, como dijo María Luisa, pero también genera estos espacios, ¿no? Como de vincular la ciencia también con un público que normalmente no tendríamos acceso a nosotros los científicos, así que maravilloso. Sí, y yo, Patricia. sí, perdón. No, María Elisa, por favor. Que sobre lo que decías, Pachi, de la relación internacional, como esa posibilidad de tener a partner de otros países en el fondo y de otras disciplinas,
también era súper, bueno, aparte de ser desafiante, siempre tener que comunicarse en otro idioma también, que ninguno, o sea, en el fondo todos nos comunicábamos en otro idioma que no era el nuestro. em, y el desafío de también poder, o sea, eran culturas súper distintas también, con no solo distintos en saberes y conocimientos específicos y también el bagaje cultural y las formas de hacer súper distintas. Entonces, realmente es súper rico como la riqueza de lo que sucede dentro de la residencia y se transforman en esas como en esas actividades con miles de capas y múltiples sentidos y súper enriquecedoras, pues como también lo que decía Patricia, en el fondo de un antes y un después de estos proyectos que te abren un montón de ventanas por justamente lo complejo que es y la cantidad de gente que participa bueno, la diversidad cultural y la diversidad en general de todos los participantes son instancias súper movedoras en el fondo. Entonces, finalmente las residencias también intentan generar ese tipo de instancias significativas en el fondo para el trabajo, puede ser científico, artístico o integrado. Yo creo que ese es una gran posibilidad y claro, hacerlo internacional le aplica más capas y es genial también porque se abren posibilidades para todos en el fondo. De ellos conocer, porque realmente yo creo que ellos también tuvieron una visión del norte hacia el sur, que también ellos en general uno tiene, también nosotros en el fondo tenemos cierta imagen de lo que es el norte y me refiero al norte global, al sur global, y eso es también potente, o sea, trabajar con gente de otro hemisferio a veces es complejo porque también se liberan muchas cosas en el fondo porque estáis trabajando con alguien, no solo de otra disciplina, sino que además de otra academia, de otros conocimientos y de otra cultura. Entonces, claro, son proyectos súper desafiantes que te invitan a justamente a transformarte, a conectar con el otro, hacer esta simbiosis y esta colaboración grande entre todos. Pues. Entonces, creo que son instancias que son súper valiosas, así que estamos súper orgullosos del resultado y ojalá que vaya harta gente a las exposiciones y después que la podamos llevar también a regiones, que son lo que ahí estamos tramando con Patricia para el futuro. Y bueno, yo también me gustaría también impulsar una publicación. Así que ojalá para allá tirar la energía y también darle un cierre al proceso en el cual también todos puedan escribir y también incluir lo de los, que eso también lo podría contar Patricia, que es súper interesante lo de eh, el trabajo de laboratorio que estamos pronto, en un futuro pronto a recibir. Entonces también va a impulsar como nuevas ideas al proyecto y bueno, y poder interpretar esos resultados y darle un cierre así escrito e impreso, ojalá, al proyecto. Así que esperamos ahí poder avanzar con eso. Bueno, ¿qué más poder agregar? Primero que todo, bueno, antes de finalizar esta conversación, Patricia y María Luisa, les agradezco la posibilidad de poder conversar, poder eh, dar una pincelada, porque una exposición siempre trae algo más profundo que poder conversar quizás 20, 25 minutos y explicar y decirle a quienes van a ver y van a escuchar que vayan a la exposición, tanto en el MAC, tanto como en la Galería Suiza Espacio, que van a... Déjense maravillar. Quizás no entiendas de hongos y quizás también yo estoy ahí, pero déjate maravillar, déjate llevar por un mundo que quizás conocen mucho y no conoces tanto, pero déjate llevar, déjate de maravillar por la posibilidad de poder conversar sobre los hongos, quizás también
hablar un poco de esa naturaleza de la cual quizás nos hemos olvidado como seres humanos, de hablar tanto del extractivismo y cómo el ser humano le gusta estrujar hasta sacarle el último jugo de lo que es dinero y dejar un terreno desértico. Em, bueno, para quienes nos verán y escucharán, decirles que, bueno, actualmente, en el momento en que salga en estreno este podcast, ambas exposiciones están disponibles, tanto en la Galería Suiza Espacio, ubicada en la estación Metro Ñuñoa, el que está desde el 17 de marzo, hasta el 12 de mayo. Hasta el 12 de mayo en Suiza Espacio, en el piso -3 de la estación Ñuñoa, en línea 36, el horario del Metro de Santiago, en el fondo. Y en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal está desde el 21, o sea, desde el 21 de marzo hasta el 14 de junio, eh, desde las 10 hasta las 17:30 de martes a domingo. El museo está en Ismael Valdés Vergara 506, en la comuna de Santiago. Em, María Luisa, Patricia, en los minutos finales, la pantalla es de ustedes para que digan lo que gusten, ven la exposición o de lo que quieran. Patricia, a mí me encantaría que puedas compartir un poco de las especies y de la mesa de observación y con las placas de Petri y todo para seducir a nuestra audiencia a que vaya a ver la expo. Sí, la verdad es que es interesante este cruce de la urbanidad de Santiago, el Parque Forestal ahí con sus pastos y sus árboles maravillosos de muchos años. em, y a veces, claro, no tenemos el ojo entrenado justamente para detectar estos organismos. Entonces, claro, llegas al final del parque, entras al museo, entras a esta sala 13 gigante, hermosa, oscura, es como entrar al suelo de una u otra manera, muy calmo, y en el centro te encuentras con estas fotos, estos hongos en placas de Petri con unas lupas que te permiten de alguna manera maximizar y observar estas estructuras exquisitas que son el micelio. Uno las ve y siente que las puede tocar, digamos, por las texturas que tienen. Entonces, la verdad, uno se maravilla bastante. Las fotos que seleccionó, ¿cierto? Ahí, en el fondo, un trabajo que hicimos con María Luisa. em, es como ir al bosque, es como ir al terreno, ¿no? Es como, mira, acá estoy en Manaos, en Brasil, en la Amazonía, mira, acá estoy en los Alpes suizos, mira, acá estoy en la Patagonia chilena, y estos son los organismos que puedo observar, estos son los seres vivos que habitan ahí, que igual no los podemos ver todo el tiempo en el bosque. Entonces, eh, como bien decías tú, Humberto, una invitación a maravillarnos, ¿no? A conocer lo desconocido y a ver lo invisible, ¿ya? Porque igual hay trabajo de laboratorio que se va a hacer, que se está haciendo, en donde nosotros, a partir de análisis muy indirectos, moleculares, con muchos juguetes extraños que usamos los científicos y las científicas, somos capaces también de ver qué otros organismos están ahí fúngicos. Entonces, claro, ustedes van a ver una muestra de, no sé, 12, 20 especies por territorio, cuando en realidad vamos a encontrar miles de especies. Entonces, eso es lo que después también irá en la publicación, ¿cierto? Que estamos pensando, tanto para público académico, ¿cierto? Pero también para público general y del mundo del arte. Entonces, tenemos que apuntar a todos los públicos que están también involucrados en este proyecto, porque es urgente hacer estos llamados de la necesidad de la interdisciplina, porque los sistemas son, o sea, los problemas son complejos y requieren soluciones complejas también, y para eso necesitamos especialistas en muchas áreas. Así que nada, acercarse, está todo ahí y dejar maravillarse, tal cual como dijiste tú, Humberto. María Luisa, para finalizar. Maravilloso, maravilloso. Patricia, nuestra micóloga estrella. Me encanta cómo describiste ese entrar al suelo. Totalmente, totalmente, porque es como este refugio, este mirada debajo de la tierra, porque tiene colores, los colores de la museografía son gris claro, gris oscuro y morado, en honor a Cortinarius magallánico, ¿no es cierto? Hermosísimo, que es un hongo, no sé por qué, yo lo siento que es como un emblema. ¿Es un emblema realmente, Patricia? ¿O es Viola que O sea, lo que pasa es que potencial? es un hongo muy, muy vistoso, digamos.
Mira, aquí yo voy a tomar la libertad. Tengo una escultura del Cortinarium magallánico aquí. Ay, no sé si se va a lograr ver. Ay, la pone, se ve, está enfocando con el filtro. Cerca. Ahí. Ahí. Oh, qué genial, perfecto. Ese es el color de Fungi Cosmology. Y el Cortinarium magallánico, la verdad es que yo creo que para aquellas personas que no han tenido la oportunidad todavía de maravillarse con los hongos, cuando llevas a alguien al bosque y te encuentras con este, no hay vuelta atrás. O sea, te encuentras este hongo y se te abre el mundo y ya no dejas de ver hongos. Es muy vistoso, es muy morado, tiene una viscosidad atrapante, bien cautivante, hipnótica. Entonces sí, yo creo que al final a todos de una u otra manera nos cautivó. A mí me cautivaba desde antes del proyecto, ¿no? Pero Sí, finalmente es algo que permeó al resto del equipo y sí, pues son los colores de Cortinarius, que de hecho es un hongo que crece en el cono sur, ¿cierto? Lo compartimos con la Patagonia Argentina, pero justamente es de los bosques templados del sur de Chile y Argentina. no, precioso. Entonces, bueno, me encantó cómo lo describiste y creo que esa mesa de conexión es genial porque demuestra de alguna forma lo que nosotros vimos, intentando mostrar un pedacito de nuestra propia experiencia y, y claro, te muestra toda una paleta de colores de cada territorio y formas específicas, texturas y estas viscosidades y bueno, y algunos que son comestibles, otros que no, o sea, se puede hablar hasta el infinito en el fondo sobre esto y después hacer esas analogías a nuestros propios sistemas humanos y poder eh, destruirlos para luego volver a construirlos. Creo que eso, sí, para eso sirven un poco todas estas experiencias interdisciplinares y cómo aportan también al conocimiento eh, actual, ¿no? Como intentando cooperar y pensar el presente al final, que es lo que nos convoca. Sí, así que nada, realmente un honor poder hacer estos proyectos y ser parte y crear estos grupos de trabajo también. O sea, creo que eh, y es súper desafiante en el fondo también poder llevarlos eh, invitarlos y convocarlos y que todos también se involucren. O sea, es un súper lujo para mí que hayan creído también en el proyecto y estemos aquí todos juntos. Entonces, eso es súper gratificante, sin duda. Bueno, qué más poder agregar? Ha sido un lujo esta conversación. María Luisa Murillo, Patricia Silva Flores, en diálogo sobre la exposición Fungi Cosmology, que actualmente en cartelera tanto en la Galería Suiza Espacio y en el Museo de Arte Contemporáneo en sede Parque Forestal. María Luisa, Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Gracias, Gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias a ti, María Luisa y Humberto, por la oportunidad de darnos este espacio. Buenísimo. Ya que nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Los datos van a estar en la caja de comentarios. Adiós.